Bienvenida a este nuevo espacio. Te voy a ser 100% sincera, crear un podcast estaba en mi lista de objetivos desde más o menos fines de 2023. Pero recién ahora me doy cuenta que si bien creía que este espacio lo estaba recontra procrastinando, la realidad es otra. No estaba lista. No estaba lista para contar la verdad, no estaba lista para tener este lugar más reflexivo, no sabía cómo encararlo, no sabía qué quería compartir ni cómo. Yo solo quería un podcast porque me parecía cool, canchero, pero nunca me senté a bajarlo. Y como saben, y lo que yo siempre digo, es que del pensamiento a la acción hay un camino enorme para recorrer. Pero Sofi, ¿por qué decís que no estabas lista? Muchas me preguntarán. Bueno, la realidad es que para mí este año fue una vorágine de cosas. Fue el año que más facturé con mi negocio digital. Viajé un montón, hice mi primer evento presencial, me mudé de país y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas. Pero a pesar de tenerlo todo, yo me sentía muy vacía. La verdadera razón es que este año me di cuenta de algo que de vuelta hizo que yo tuviera que salir de mi zona de confort y que me replanteara muchísimas cosas de mi vida. Porque me di cuenta que volví a repetir patrones de lo que yo llamo seguir el caminito correcto. Pero esta vez no era el caminito correcto del mundo tradicional, de la típica carrera universitaria, trabajo corporativo, ascenso, como por ahí lo había hecho hace unos años atrás, sino que había caído en la rueda de la rata de la emprendedora exitosa. La realidad es que yo, durante estos 2 años de mi vida que estuve emprendiendo, pensé que la libertad me la daba mi negocio digital. Estaba recontra convencida de eso. Hasta que, obviamente, en un momento me di cuenta que seguí la definición de éxito de muchos otros referentes que decían que había que tener X cantidad de facturación, eventos, etcétera, etcétera. Y una vez que sentí que, entre comillas, lo había logrado todo, o había conseguido todo eso, cuando hice mi evento presencial y sentí como nunca antes ese sentimiento de autorrealización, después me vino un bajonazo enorme. Porque obviamente yo no podía hacer eventos todos los días y me hice un gran cuestionamiento, una gran pregunta que era, ¿y ahora qué? Me había dado cuenta que con el fin de tener un negocio me había perdido a mí misma. Había seguido la definición de éxito de otros, estaba escuchando voces que no me sumaban, que no me representaban y que muchas veces me aturdían. Y así fue también como comencé un proceso de cuestionamiento interno, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que Sofi quiere? ¿Quién soy? Y también qué es lo que vine a hacer a esta vida. Por momentos les juro que creía que tenía todo súper claro. Y por momentos no sabía ni lo que estaba haciendo. Y en todo este camino, que obvio implicó terapia, escritura, que fue una gran herramienta para mí para bajar mis pensamientos, preguntas sobre autodescubrimiento, dejarme sostener, que eso es algo que me costó muchísimo porque yo siempre me sentí muy líder, que llevaba muchas cosas hacia adelante, y dejarme sostener por mi equipo, mi pareja, también me hizo darme cuenta que tener un negocio digital no era lo que me daba la libertad que quería.
¿Era libre? Sí, seguro. Era muchísimo más libre que hace unos años atrás, donde tenía que cumplir un horario de 9 a 18, donde no tenía flexibilidad, donde tenía cierta cantidad de días de vacaciones, donde tenía que hacer tareas que no me gustaban, cumplir con ciertos objetivos que por ahí yo no estaba de acuerdo. Pero también me había dado cuenta que dentro de los negocios digitales, del emprendimiento, había una forma de ser aún más libre, que era construir un negocio digital desde mi esencia. No era el dinero lo que necesitaba, no era la razón por la que yo había empezado a emprender. No era solo el reconocimiento, no era solamente tener un negocio exitoso, sino que sabía que había algo más. Y muy internamente recordé esa sensación que tuve antes de comenzar a emprender. Y me di cuenta que mi razón no fue porque no llegaba a fin de mes. Mi razón principal era porque estaba cansada. Cansada de que mi trabajo tenga que ser validado y reconocido por otras personas, por mis jefes, que estaba cansada de tener un techo de cristal que no me permitiera seguir creciendo, porque claro, yo era una persona muy proactiva, que iba para adelante y siempre me la daba contra un techo, siempre había algo que no me permitía crecer. Y me estaba dando cuenta que tenía sobre la cabeza un techo de cristal. Y que si yo no cambiaba ese camino, no cambiaba ese rumbo, siempre me iba a seguir dando la cabeza contra eso que no podía ver. También estaba cansada con lo que ganaba, porque no podía darme la vida que yo merecía y soñaba. Entonces fue que hace 2 años atrás comencé a emprender en lo digital y hoy es que me di cuenta que seguía el camino más largo. ¿Por qué decís esto, Sofi? Porque yo al principio no me había parado a preguntar ni a pensar qué es lo que realmente quiero. Es como que yo seguía en piloto automático marcado de vuelta por un caminito correcto emprendedor, donde te enseñaban una habilidad digital que te prometía que te iba a hacer libre, pero de repente me di cuenta que yo seguía repitiendo esos patrones que me había hecho autoempleada, que a pesar de que tenía un equipo no me sentía totalmente libre porque seguía en esa rueda de la rata emprendedora. Y con todo esto no es que quiero que se malinterprete mi mensaje, ese camino no estuvo mal, simplemente fue el más largo, porque fui saltando de una cosa a la otra hasta ir dándome cuenta que por ahí no era, que tal vez eso no quería. Es como que fui descartando cosas. Y cuando me di cuenta de que lo más importante era que para ser libre tenía que crear algo desde mi esencia, ahí fue cuando todo me hizo sentido. Yo la verdad estoy agradecida de haber vivido ese camino. Obviamente no me quiero torturar por haberlo vivido de esa manera. Fue a mi tiempo y me llevó 2 años. Pero también estoy agradecida de haber despertado, de haber vuelto y de haber recordado el punto cero, desde cuando comencé, la razón por la cual comencé, que era tener una vida en libertad, que era tener un propósito, trabajar por un propósito. También, obviamente, no creo que ese camino esté mal, porque en el medio gané muchísimas cosas, ¿no? Gané confianza en mí misma, gané experiencia, gané resiliencia. Hice una comunidad enorme de mujeres que me siguen, que me bancan, que siempre están escuchando y probablemente vos seas una de esas que ahora está escuchando este episodio. Pero también hoy sé que hay solamente 2 caminos. O ser fiel a vos misma
o ser fiel a un sistema que te dice quién debes ser. Como te digo, a mí me llevó 2 años casi darme cuenta que el único camino era recuperar mi esencia y crear un negocio en base a eso. Vos sola también podrías tardar eso. Y está perfecto. Eso mismo, digamos, podrías tardarlo y seguir el camino más largo como lo hice yo. Pero si estás acá, quiero decirte que hoy empieza una nueva era. Porque creé este podcast para decirte que yo ya estoy caminando el camino. Y estoy haciendo los descubrimientos para que te conviertas en esa mujer reconocida, con ese negocio exitoso, que vive en libertad y mucho más rápido de lo que yo lo hice. Ese es mi trabajo acá. Porque para mí no basta solo con emprender. Eso te va a dar cierta libertad. Pero el próximo nivel de libertad y el ser aún más libre es dejar de seguir modelos que no nos representan y saber que mi emprendimiento lo estoy haciendo desde mi esencia. Así que si resonás con esto, si te gustaría poder volver a reconectar con vos misma desde un espacio reflexivo, respetuoso, con herramientas creadas para mujeres como vos, encontrar mucha inspiración, te invito a que te quedes en este espacio para construir juntas esa vida que tanto soñás. Y si te gustaría compartir qué te pareció este episodio 0 de apertura a un camino juntas, me encantaría que me escribas por Instagram, @emprendedigitalconsofi. Me encantaría, en serio, leerte. Gracias por escuchar este episodio 0. Si sentiste que este mensaje era justo lo que necesitabas escuchar, compartilo con esa mujer que también le puede servir, para que cada vez seamos más y más mujeres líderes, exitosas y reconocidas. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso enorme y cariñoso, Sofi.